posteriormente tendremos también la participación de nuestro hermano Miguel Arenas. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pues como bien lo mencionaba Hugo, los temas que vamos a estar llevando a cabo tratan acerca de la palabra de Dios, de la Biblia, sus orígenes y pues la mayoría de algunas de las cápsulas que vamos a estar dando van a ser muy informativas, va a ser mucha información, pero es información que nos ayuda a todos. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que nos has permitido adorarte, alabarte, Señor, escuchar anuncios y también ponernos de acuerdo en las actividades que se van a llevar a cabo en esta iglesia. En esta mañana yo te pido que tú me ayudes a dar esta información que estuve estudiando, que me ayudó de mucho. Espero que también sea de mucha ayuda para mis hermanos, para saber y estar al tanto de los orígenes, de cómo fue que se creó tu palabra y cómo es que hasta el día de hoy sigue vigente, sigue bendiciendo a muchas personas. Te ruego que pueda ser de bendición esta información que yo traigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, como lo mencionaba hace un rato Hugo, la Biblia es el libro que se mantiene actualizado. Hay un libro que utilizamos para que pudiéramos darles esta información, que se llama el libro Siempre Nuevo, y es que la Biblia sí es un libro que se mantiene actualizado, que en cuanto lo empezamos a leer podemos encontrar algo que nos ayude en ese mismo momento. Pues esta es el libro llamado Biblia, está constituido, está formado por muchos libros pequeños, otros más grandes, y se le dio el nombre de Biblia. Fue escrito por diferentes personas, aproximadamente 45 escritores, pero solamente un autor. Todos los autores, a excepción de Lucas, eran judíos. Muchos de ellos vivieron en diferentes tiempos y su aporte a esta literatura, conocida como la Biblia, no fue coordinada por algún jefe de redacción, como conocemos hoy en día, que para algún escritor, para que pueda lanzar su libro, tiene que estar coordinado, tiene que estar supervisado por algunos editores y alguien que lo pueda mentorear. No fue así con la Biblia. Sus escritos fueron en el contexto de la religión judía. Es por eso que hay cosas o costumbres que encontramos en la palabra de Dios que no son conforme a las de nosotros, porque todo el contexto de la palabra de Dios fue en esos tiempos de la religión judía. Entre los escritores vamos a encontrar nosotros a reyes, David y Salomón, sacerdotes, Jeremías y Ezequiel, a un médico, Lucas, pescadores, a Pedro y Juan, pastores, Moisés y Amós, fariseo y teólogo, Pablo, un político, Daniel, un recaudador de impuestos, Mateo, un soldado, Josué, un escriba, Esdras, y un mayordomo, Nehemías. Hay otros que no se conocen cuáles eran sus ocupaciones. La Biblia fue escrita también en varias lenguas. El hebreo ocupa casi 39 libros del Antiguo Testamento. El arameo, que se convirtió en el idioma común de Palestina después del cautiverio babilonio, y el griego, que en el Antiguo Testamento fue escrito en ese idioma. Ese idioma era el idioma internacional en ese entonces. Ahí es donde nosotros podemos ver la mano de Dios.
cómo usó este idioma para que la palabra de Dios fuera compartida a todos lugares donde iban los apóstoles y todos los que conocían acerca de estos escritos. Esta era la manera en la que Dios lo estaba usando, con el hebreo, con este idioma. La Biblia fue escrita durante un periodo de más de 1000 años. Cuando un libro normalmente se escribe en algunos meses o en algunos años, pues la Biblia tardó aproximadamente 16 siglos. Moisés fue el que comenzó esta obra en el año 1500 antes de Cristo, aproximadamente, y se terminó a inicios del siglo I después de Cristo con el libro de Apocalipsis por Juan el apóstol. Fue escrita también en distintos lugares. Entre ellos encontramos que fue escrita en el desierto de Sinaí, Arabia Saudita, Judea, en la escuela de los profetas de Betel y Jericó, el palacio de Babilonia, en las riberas del río Quebar, la cárcel de Jerusalén en el Medio Oriente, una escuela en Éfeso, en Asia Menor, las ciudades de Corinto y Filipos, y la cárcel de Roma y la isla de Patmos. Es el libro que más se ha vendido. Es el libro que, por su singularidad, es el que más se ha vendido, es el que más ha tenido reproducciones desde sus inicios. Hace muchos años, pues este libro ya se ha mantenido en primer lugar desde que empezó a circularse. Los libros que más se le han acercado en cuanto a reproducción, aparte de que la Biblia es uno de los, o más bien el primer libro que más se ha reproducido, uno de los libros que más se le ha acercado se llama El Peregrino de Juan Bunyan, y también La Limitación de Cristo por el autor Thomas Kempis, ambos inspirados en la Biblia. También la Biblia es una de las obras que más se ha traducido. Se ha traducido completa o parcialmente a diferentes lenguas hasta llegar a 1577 ejemplares. También se ha traducido a 1976 dialectos. También es la obra que más se ha leído. Es el libro único en el mundo que lo leen personas de diferentes edades o que se les puede enseñar a personas de diferentes edades. Las historias bíblicas son atractivas para los niños también. Por ejemplo, para los niños encontramos atractivo o se ve atractivo cuando les empezamos a contar las historias de José, de Sansón, de David, de Daniel, ahí en el foso de los leones. Este tipo de historias se utilizan también con los niños para cuando pues hay alguna clase bíblica para los niños. Para muchos de nosotros lo hemos encontrado como un tesoro inagotable. Podemos encontrar en la palabra de Dios la gracia, el perdón, la libertad, y sin duda pues algo que nos puede llenar y algo que puede pues traer gozo a nuestras vidas. Para mí así lo fue en algún momento dado, cuando yo aún no conocía acerca de Dios o de su palabra. Yo me encontraba dibujando pues la imagen de una virgen. En ese entonces pues se acercó una persona que sí conocía de la palabra de Dios y me empezó pues digámoslo así, a molestar y a preguntar que por qué yo me ponía a dibujar ese tipo de imágenes. Pues yo le dije que yo creía en eso, que a mí me gustaba, que
A mí me atraía mucho el estar dibujando. Y pues él me empezó a atacar y me empezó a decir que eso no estaba bien delante de Dios, que era un pecado, que estaba mal. Entonces, días después, a mí me regalaron una Biblia, o me la prestaron, más bien dicho. Me la prestaron y me dijeron que la leyera, ¿verdad? Pero, pues, como todos al inicio, no sabemos dónde empezar. No sabemos qué libro leer, no sabemos dónde abrir la Biblia, no sabemos, o quizá lo leemos como un libro cualquiera. Sin embargo, a mi parecer o a mi entender, antes de leer la Biblia, y como yo pude hacerlo, pues le dije a Dios, o yo le pregunté a Dios, ¿por qué es que no te gusta a ti que yo dibuje a una virgen? ¿Por qué es que no te gusta a ti que yo haga una imagen de la persona que te dio vida en esta tierra? ¿Por qué no? Entonces yo empecé a leer, y como yo no sabía dónde empezar, empecé desde el principio, desde Génesis. Y llegando al libro de Éxodo, donde vienen los 10 mandamientos, yo encontré esa parte, que yo le había preguntado a Dios por qué no quería que yo dibujara imágenes de la Virgen. Y ahí Dios me habló. Dios me habló en esa parte donde dice que no nos haremos imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra, ni nada creada por los hombres. Cuando yo leí esa parte, entendí por qué es que a Dios no le agradaba. De esa manera Dios me habló a través de su palabra. Hoy en día, la Biblia ha marcado a muchas personas. Hoy en día la Biblia sigue hablando a las personas. Hoy en día Dios sigue utilizando su palabra escrita para hablarnos. ¿Está de acuerdo? ¿A cuántos de los que están aquí Dios le ha hablado a través de su palabra? Y en muchas ocasiones, pues Dios usa al pastor, o Dios usa al predicador, o Dios usa al expositor, ¿verdad?, que está en este lugar para hablarnos, para que nosotros podamos entender el mensaje y para que Dios traiga esa semilla que después da fruto. Este libro es el que se mantiene actualizado, mantiene el interés del lector. Cada que yo abro la Biblia, digamos que yo ya leí Juan capítulo 3, pasados los meses vuelvo a leer Juan capítulo 3 y hay un mensaje no diferente, pero hay un mensaje que cuando la leí hace un mes no me había llamado la atención. Ese mismo pasaje que yo había leído hace un mes, ahora me llama la atención. Es de esa manera como Dios mantiene la palabra de Dios actual para nosotros. En algún momento dado, un pasaje puede ser impactante para nosotros, pero con el paso del tiempo, pues ya no es así, porque otro pasaje fue el que nos impactó. Con algún otro libro, cualquier otro libro, digamos, de la antigüedad, o un libro actual que puede traer, no sé, muchas ventas o puede tener éxito, puede ser exitoso en su era, en su época, en ese momento, en el idioma en el que se escribió, pero con el paso de los años se va deteriorando ese libro y ya no tiene utilidad. Pero con la Biblia es todo lo contrario. La Biblia, que terminó de escribirse hace ya más de 1900 años, es el libro que permanece hasta el día de hoy, porque es una promesa que viene en la misma palabra. Muchos libros que fueron escritos en la antigüedad están muertos como las lenguas en las que fueron escritos, pero la Biblia no, la Biblia permanece. Aunque fue escrita en diferentes lenguas que ahora, hoy en día se usan muy poco, sigue permanente, sigue fiel, sigue impactando la vida de los seres humanos. Vamos a leer lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 23 al 25. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor?
También alguien que me ayude a leer el Salmo 9:7 y Daniel 6:26, por favor. Entonces, ¿en cuántos idiomas fue escrita la Biblia? Muy bien. ¿Alguien sabe en cuáles? Muy bien. ¿Alguien que me ayude a leer Primera de Pedro, capítulo 1, del 23 al 25? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os he sido anunciada. Pueden pasar los años, los siglos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Salmo 9:7. Pero Jehová permanecerá para siempre, y Él permanece para siempre por medio de su palabra. ¿Quién me ayuda con Daniel 6:26? Amén. Así es. La palabra de Dios tiene una permanencia sin igual. A pesar de ser un libro antiguo, la Biblia ha resistido el paso destructor de los siglos. Esto se debe a que el esmero de los copistas, por lo cual se ha mantenido, más bien, esto se debe gracias al esmero de los copistas que la Biblia se ha mantenido. Esto era lo que ellos hacían. El Antiguo Testamento, los escribas judíos realizaron su labor con mucho esmero. Ellos contaban las letras, las sílabas, las palabras y los párrafos de los manuscritos. Cada libro que ellos copiaban a otro pergamino, a otra hoja, ellos contaban cada letra, cada palabra, cada sílaba y cada párrafo, de tal manera que no faltara en esa otra copia lo que ya había estado escrito anteriormente. Ellos se cercioraban de que no faltara ninguna palabra, letra, párrafo en la otra copia que ya tenían. También ha resistido desde hace tiempos antiguos. Ha resistido los ataques. El primero de ellos fue Joacim, rey de Judá. Él quemó uno de los libros del profeta Jeremías. Esto lo encontramos en el libro de Jeremías. Si alguien me puede ayudar, en el libro de Jeremías, capítulo 36, versículo 27 y 28. Dios habló al profeta Jeremías y le dijo que escribiera estas palabras y que se las llevara al rey. Posteriormente el rey los quemó. ¿Alguien que me ayude? Vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras de Baruch había escrito en boca de Jeremías diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que están en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Ese fue uno de los primeros ataques a la palabra de Dios. Pero Dios es sabio y Dios usó a sus escritores para continuar con los escritos. También otro fue Antíoco Epífanes, un opresor de los judíos en los tiempos antes de Cristo. Ordenó que los libros sagrados fueran quemados y sus poseedores condenados a muerte. También Diocleciano, emperador romano del siglo III, en el año 303 dirigió el ataque más despiadado contra los cristianos y sus libros sagrados. Hoy en día también hay mucho ataque y mucha persecución para aquellas
en algunos lugares del mundo para aquellas personas que tengan una Biblia. Nuestra hermana Alicia Santos, la última vez que vino, nos comentó al respecto, ¿se acuerdan? De los que estuvieron aquí, como muchos son perseguidos a causa del Evangelio. Les damos gracias a Dios de que en nuestro país no es así, pero oramos por aquellos países donde hay persecución. Hay que continuar pidiéndole a Dios por aquellos lugares y por aquellos hermanos que están siendo perseguidos a causa del Evangelio, a causa de traer una Biblia, porque no sabemos si esa es la única Biblia en esa región y que esta persona la está trayendo consigo para compartir el Evangelio. No dejemos de orar por esas personas, porque nosotros tenemos el privilegio de tener cada uno de nosotros una Biblia, incluso hasta podemos regalar una. No hay que dejar de pedir por aquellos que no lo pueden hacer de la misma manera que nosotros. La Biblia tiene una unidad asombrosa. Refiriéndose a esta misma, podemos ver en Génesis que el mismo paraíso que es recobrado en el último capítulo, de la misma manera, se dice en Génesis, se perdió el árbol de la vida, pero se recobró en Apocalipsis. Tenemos un cuadro comparativo ahí en las diapositivas. Viene un pasaje de Génesis y un pasaje de Apocalipsis. La creación del cielo y de la tierra en Génesis, la creación del cielo nuevo y la tierra nueva en Apocalipsis, creación del hombre para ser señor de la tierra o reinar sobre ella en Génesis, establecimiento de los redimidos, la nueva creación para reinar por la eternidad en Apocalipsis, plantación de un huerto, el paraíso terrenal en el Edén, eso es en Génesis, presentación de la nueva Jerusalén, el paraíso de Dios, el río que salía de Edén y que regaba el huerto, en Génesis, el río de agua de vida que sale del trono de Dios y rega el paraíso, eso es en Apocalipsis, el árbol de la vida en medio del huerto, en Génesis, reaparición del árbol de la vida en medio del paraíso, la intromisión de Satanás, la condenación de Satanás, el reinado de la muerte y la maldición sobre la tierra como resultado de la caída del hombre, la abolición de la muerte y de la maldición como consecuencia de la restauración del hombre, la expulsión del hombre del huerto para que no coma del árbol de la vida, y el acceso de los redimidos al paraíso de Dios para comer del árbol de la vida. Vemos ahí la comparación entre Génesis y Apocalipsis, como en Génesis se le da todo a Adán y a Eva, pero lo pierden, pero en Apocalipsis todo eso es recuperado. También encontramos que en Génesis se perdió la comunión con Dios, pero por medio de Jesucristo se recuperó, y que se va a recuperar cuando se cumpla lo escrito en el libro de Apocalipsis. En la misma unidad de la Biblia encontramos que los 45 autores estuvieron de acuerdo. ¿Cómo se puede explicar racionalmente la unidad de la Biblia? Pues la explicación más lógica detrás de todo esto, de las mentes de los escritores, una mente maestra que trascendió el tiempo, el espacio y las limitaciones humanas. Si usted le dice esto a alguien que no conoce acerca de la palabra de Dios, les va a quedar quizá como ahorita a muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicar que la Biblia se ha mantenido tanto tiempo? Pues es una promesa de Dios, y Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. ¿Cómo podemos explicarlo? Pues muchas veces ni nosotros mismos lo entendemos. Muchas veces en algunos pasajes podemos encontrar un misterio. En un mismo pasaje de la Biblia podemos encontrar misterios que no podemos explicarnos nosotros mismos. Querer explicar cómo todo esto se mantiene, cómo todo esto ha trascendido, pues nos vamos a meter en un laberinto. Lo más importante que nosotros tenemos que dar a entender y explicar son las enseñanzas que trascienden en la palabra de Dios. Una de ellas es acerca de Dios. La Biblia nos describe a Dios como un ser único, eterno, poderoso, sabio, santo y misericordioso. También nos habla acerca del hombre mismo. El hombre se pregunta: ¿quién soy yo? ¿De dónde viene? ¿Para qué vivo?
¿Cuál es mi destino final? Son las preguntas que normalmente nos hacemos antes de venir a los pies de Cristo. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, nuestros ojos son abiertos. Ahí encontramos todas las respuestas. Entonces la palabra de Dios nos enseña acerca de Dios mismo, nos enseña de lo que necesita el ser humano, pero también nos habla acerca de Jesús. Se destaca como el personaje más extraordinario de todos los tiempos. Y esto lo encontramos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 46. ¿Quién me ayuda a leer este pasaje, por favor? Y también alguien que me ayude a leer Mateo 8, 27 y Hechos 4, 12. Por favor. Juan 7:46, quien lo tenga, por favor. Mateo 8:27. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos del mar le obedecen? Gracias. Hechos 4:12. Resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Jesús siempre se destacó como el personaje más extraordinario de todos los tiempos. Ningún autor pudo haber concebido en su imaginación un personaje o una persona como Jesucristo. Solamente la Biblia puede describir a esta excelsa y singular figura con las cualidades de una humanidad real y perfecta. Solo Él resucitó de los muertos, como lo acaba de leer nuestro hermano Jaime ahí en Hechos. En nadie más hay salvación. Esa es otra de las enseñanzas que encontramos en la Biblia, la salvación. En ningún sistema religioso hay salvación. Todos pecan de superficiales, enseñando que el ser humano puede salvarse con sus propios esfuerzos, con sus propias obras. Pero si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3 y capítulo 16, 21, encontramos esto. Que nadie puede salvarse por sus propios esfuerzos. Le dijo Jesús a Nicodemo que para salvarse hay que nacer de nuevo. En todo el capítulo 3 de Juan podemos encontrar estas verdades. En el capítulo 1 de Juan podemos encontrar que el Verbo se hizo carne y el Verbo es Jesús. Pues así le quiero dejar el lugar a nuestro hermano Miguel para que él continúe con estas cápsulas informativas acerca de el libro Siempre Nuevo.